Hola Piscis, ¿cómo estás? Aquí Eka Flama, preparando tu tirada de tarot para el día de hoy, cortando el mazo, pidiendo, intencionando claridad en el mensaje para Piscis el día de hoy. Vamos a comenzar a sacar las cartas. Muy hermoso Piscis. Una más. También vamos a observar y a tener presente el fondo del mazo, esta carta que está detrás, que muchas veces nos trae alguna pista, algún mensaje extra, a veces el sentido de por dónde viene la tirada. Comenzamos, Piscis. La primera carta que aparece es el colgado, este personaje que está en pausa, que está quizás hasta alejado, alejada de su realidad. Es un personaje que está boca abajo, pero que tiene su cabello y una aureola de color amarillo iluminando sus pensamientos, teniendo conciencia, profundizando sobre sus ideales, su filosofía, su forma de racionalizar, de pensar. La siguiente carta es el 3 de copas, una carta muy hermosa que nos habla de valorizar la belleza de la vida, nos habla de las emociones compartidas, de celebrar. Así que es un devenir muy poderoso del colgado Piscis. También nos acompaña, luego del 3 de copas, la carta de la templanza, este arcano mayor que nos habla de sanación, que nos habla de estar siempre pasando un agua de un cuenco a otro, ir como decantando las cosas. Este personaje de la templanza tiene uno de sus pies sumergidos en el agua, tiene dos alas, hay un sol brillando de fondo y tiene estas dos copas que todo el tiempo están pasando el agua de una a la otra. Es como que está buscando un equilibrio que tiene que ver con lo espiritual. Es un devenir muy hermoso y poderoso del estado del colgado hacia la templanza, que nos da esta pista, Piscis, que pasa por el disfrute, pasa por el compartir, la emoción, pasa por observar la belleza que te rodea, por la gratitud. Las siguientes cartas que continúan profundizando la tirada son, en relación y en comunicación con el colgado, la luna. Esta carta es muy hermosa también, muchas veces es un arcano que está en sintonía con el elemento del agua, con Cáncer, es el regente de Cáncer, y nos habla de que esta situación del colgado, de esta situación de estar en pausa o de profundizar o de estar como revisando el sentido, pasa por lo emocional, ¿no? Pasa por esto de la luna, pasa por esos mecanismos de cómo nos encontramos amando o sintiendo lo que nos pasa, qué sensaciones tenemos, si se repiten, ¿no? Si una y otra vez, con qué están conectadas. Tiene que ver con el inconsciente, tiene que ver con cosas que no siempre tenemos del todo claras en nuestra mente. La siguiente carta que aparece es un 5 de espadas, que es bien interesante que aparezca. Puede tener que ver, Piscis, con que está Mercurio, es el planeta regente de Virgo, que es tu signo opuesto complementario, es un signo de tierra, y Mercurio en este momento está bajo tu regencia, Piscis. Entonces puede tener que ver que hayan... Esta carta al 5 de espadas tiene un personaje que es como si hubiera terminado una batalla, tiene un par de espadas, tiene 3 espadas en su mano, hay otros personajes que están como que perdieron,
hay dos espadas tiradas, es una carta que habla de la derrota, del dolor, aún así en el triunfo, es un poco confusa de interpretar. Y en esto de que sale en comunicación con el 3 de copas, quizás podemos interpretar que hay pensamientos o que hay alguna información que tiene que ver con lo mental, que a pesar de que hubo un triunfo, a pesar de que aparentemente hay ideas ganadoras, en eso hay como un recuerdo de pensamientos dolorosos o que nos traen algún recuerdo que hay que superar, o que a pesar de su existencia y de el dolor, aún así está la templanza, aún así está este 3 de copas, aún así está esta luna también llevándonos más a lo emocional. Es como que los pensamientos están un poco difusos, hay como más en esta tirada un trabajo con lo emocional, Piscis. Sale la carta de la emperatriz luego de este 5 de espadas, así que quizás eso, quizás en el devenir de esta luna, luego el 5 de espadas y por último la emperatriz ya habla de una situación que se supera, una situación que es nutricia, una situación que es transformada y utilizada para gobernar desde la tierra, desde lo tangible, desde la fortaleza de la emperatriz, de la practicidad de la emperatriz. Esta emperatriz, que es este arcano mayor, también está en comunicación con la templanza. Es una emperatriz que ya ha sanado, que está conectada con lo divino, a pesar de que está con los pies en la tierra y que está mucho más conectada con la fertilidad de lo que nos brinda la naturaleza. Es una carta que está muy conectada con este 3 de copas. Así que Piscis es una tirada muy hermosa, muy positiva, muy conectada con la sanación. La carta que ha salido en el fondo del mazo es el mundo, así que nos habla de libertad, nos habla de nuevos horizontes, nos habla de amplitud. Puede estar conectada con tu primer regente en el zodíaco y en la astrología, que es Júpiter, antes que se descubriera Neptuno. Júpiter ahora está en Piscis, así que nos puede hablar de esa necesidad de expansión, esa necesidad de conectar mundos, de crecer, y sobre todo luego de este devenir del colgado, de este reencontrarse con el sentido, que salga la templanza, que salga la emperatriz, que se atraviese la luna, que a pesar de estos pensamientos un poco difusos, un poco que quieren tocar zonas de dolor o sobre todo quizás recuerdos, o que traen recompensas, pero aún así hay una observación de lo que se pierde. A pesar de eso sale la emperatriz, así que Piscis, hoy es un día donde vas sinceramente a sentirte mucho más conectada con tu equilibrio, con tu templanza. Vas a estar mucho más receptivo, receptiva a observar la belleza que te rodea, y ya desde un lugar de expansión, desde un lugar de fortaleza de la emperatriz. Piscis, que tengas un hermoso día, que este mensaje abrace tu realidad. Muchas gracias por escuchar y por recibir. Hasta la próxima.